Casi al final de la Biblia nos encontramos con 21 cartas de los primeros líderes del movimiento de Jesús. Fueron escritas a pequeñas comunidades de creyentes dispersos en diversas ciudades en todo el mundo romano. Ahora, escribir estas cartas tomaba mucho dinero y esfuerzo en el mundo antiguo, así que cada carta fue preparada con mucho cuidado de principio a fin. Y eso quiere decir que debemos leerlas como una obra literaria completa. Entonces, hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento en su contexto literario. De todos los primeros líderes cristianos, el apóstol Pablo fue quien más cartas escribió. Tenemos 13 en el Nuevo Testamento. Me lo puedo imaginar en su estudio, escribiendo estos largos o extensos ensayos teológicos. Pero Pablo ni trabajaba ni escribía solo. De hecho, él muchas veces menciona personas de su equipo que le ayudaron a producir las cartas. Cierto, Timoteo o Silas. Sí, Pablo andaba constantemente con sus compañeros misioneros, desarrollando sus ideas en la medida que hablaban, debatían y enseñaban juntos. Y Pablo podría haber recolectado discursos, poemas y oraciones en sus libretas, como los que él menciona en su segunda carta a Timoteo. Cierto, así que Pablo reuniría a los compañeros correctos en una habitación y allí tomaría material tanto viejo como nuevo. Entonces contratarían a un escriba profesional y harían diversos bocetos hasta estar satisfechos de la fluidez de la obra como un todo. Y entonces la enviaron. Así es, le entregarían la carta a un compañero confiable, quien también recibiría instrucciones acerca de cómo presentarla delante de sus receptores. Presentarla, o sea, leerla en voz alta. Exacto. La mayoría de las personas de ese entonces no sabían leer. Pablo menciona esto varias veces en sus cartas, que estas fueron diseñadas para ser escuchadas y es por eso que muchas veces suenan más como discursos escritos. Por eso es importante que podamos leer y escuchar estas cartas de una sola sentada, de principio a fin. Así podemos apreciar cómo cada parte contribuye al todo. Exacto. Ahora bien, cada cultura tiene su propia forma de organizar una carta, y en el primer siglo había un formato estándar para las cartas. Tienes la apertura, que nombra el autor y luego el receptor. Luego tienes una oración de gratitud o un saludo. Luego viene el cuerpo de la carta. Esta parte es la razón principal por la que se escribe la carta, lo que el receptor debe saber o hacer al respecto. ¿Cierto? Y entonces viene la conclusión, que pudiera tener ciertos saludos, planes de viaje, una última petición o una oración. Entonces es útil ver cómo una carta del Nuevo Testamento puede dividirse en estas partes. Exacto. Así que tomemos como ejemplo la carta a los Efesios. Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios. Y en el centro de la oración de apertura, Pablo introduce la idea principal de toda la carta. Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías. Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea. Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando. Totalmente. La carta a los Efesios tiene alrededor de 3,000 palabras. Y eso es una corta al compararla con las otras cartas. Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta, así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto, o por esta razón, o entonces. Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos, pero todos empiezan con estas palabras de transición. Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal. Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos. En cuanto a ustedes, esto es a los gentiles, ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios. Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones. Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad. ¿Es esa la idea principal aquí? Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3. Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa. Por tanto. Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta. La nueva humanidad unificada en Jesús. Por lo tanto, ¿qué? Excelente pregunta. Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4. La nueva humanidad de Dios es realmente diversa, así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios. Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno.
Esta sección es sobre el vivir en unidad. Exacto, y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento. Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús, por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad. El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda. Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos. Exacto, y puedes leer cada carta del Nuevo Testamento de esta misma manera. La divides en partes más pequeñas para poder ver el mensaje de cada párrafo. Y entonces puedes rastrear ideas repetidas y palabras de transición para ver cómo se conectan unas con otras. Entonces podrás ver cómo los apóstoles combinaron de manera brillante las diversas piezas en un todo literario que le habló a los primeros seguidores de Jesús y que puede hablarnos a nosotros hoy en día. Zacarías capítulo 10. Pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad, y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras, y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas, y las atacan porque no tienen pastor. Mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos, como un caballo majestuoso en la batalla. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco para la batalla y todos los gobernantes. Serán como guerreros poderosos en batalla que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel. Los restauraré a causa de mi compasión. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, que escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros, y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán esto y se alegrarán. Sus corazones se gozarán en el Señor. Cuando los llame con un silbido, vendrán corriendo, porque los he redimido. De los pocos que queden, volverán a ser tan numerosos como eran antes. Aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. Ellos y sus hijos sobrevivirán y volverán otra vez a Israel. Los traeré de regreso desde Egipto y los recogeré de Asiria. Yo los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. Zacarías capítulo 11. Líbano, abre tus puertas, para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren, ustedes cipreses, por todos los cedros arruinados. Han caído los más majestuosos. Lloren, ustedes robles de Basán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes, porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. El Señor mi Dios dice: ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen: ¡gloria al Señor! ¡Ahora soy rico! Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey.
convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé 2 varas de pastor y a una nombré favor y a la otra unión. En un solo mes me deshice de los 3 pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en 2 para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en 2 para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Entonces el Señor me dijo, ve nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? Espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Zacarías capítulo 12. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día, yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos, el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña, o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo.
Todo Israel hará duelo, cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán, el clan de Leví y el clan de Simeí. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado, y los esposos separados de sus esposas. Salmos capítulo 149, versículos del 1 al 4. ¡Alabado sea el Señor! Canten al Señor una nueva canción. Canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Proverbios capítulo 30, versículos 32 al 33. Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Así como al batir la crema se obtiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre, al provocar el enojo surgen peleas. Apocalipsis capítulo 19. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: ¡Alabado sea el Señor! La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: ¡Alabado sea el Señor! El humo de esa ciudad subirá por siempre, jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: ¡Amén! ¡Alabado sea el Señor! Y del trono salió una voz que dijo: ¡Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante! Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: ¡Alabado sea el Señor! Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título:
Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: ¡Vengan! Reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. ¿Has visto qué práctico, claro y directo es Dios con el ser humano? Él deja muy claro lo que le gusta y lo que le disgusta, lo que espera de ti y lo que Dios quiere hacer por ti y para ti. Pongo a tu disposición una increíble enseñanza de 9 principios básicos para que tú adquieras una relación con Dios de manera personal, para que tú mismo o tú misma puedas encontrar las respuestas a tus inquietudes a través de la Biblia. Hay veces que no sabemos cómo buscar o por dónde empezar. Solo sabemos que queremos tener un encuentro verdadero y real con Dios. Muchas veces le decimos: Dios, ¿existes? Quiero conocerte. Esta increíble enseñanza de los 9 principios básicos fueron la respuesta para mí y serán la respuesta para ti. Esta enseñanza es presencial o virtual. Yo estoy en Guadalajara, pero tengo amigos por todo México y amigos por todo el mundo que estarían encantados de enseñarte estos 9 principios básicos. Es de manera personal porque es a tu ritmo, es respondiendo a tus dudas, no las de otro, tratando específicamente áreas de tu vida y de tu corazón. Solo necesitas tu Biblia, tiempo y las ganas de tener un encuentro con Dios. Es totalmente gratuito. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Déjame tus datos para contactarnos contigo al correo queremosresponderte@gmail.com y con gusto te explico cómo podemos empezar y dar el siguiente paso. El correo está indicado en la caja de comentarios. Nos vemos mañana. Bendiciones.